Escritura. Como usted sabe, hemos estado hablando de esta serie, Más que, y siempre rellenamos con alguna porción de lo que va sucediendo en nuestra vida, pero hemos estado estudiando Romanos capítulo 8, bien, estrellita virtual para el que lo haya gritado. Hemos estado estudiando Romanos capítulo 8 y hemos visto varias cosas. Hemos visto que en Cristo Dios nos ha permitido a usted y a mí ser renovados, ser perdonados, y obviamente no hay una condenación para los que estamos en Cristo ya sobre nuestras vidas. Dios nos ha transformado, nos está renovando el entendimiento a través del Espíritu Santo, pero también hemos visto que usted y yo contamos con la ayuda del Espíritu Santo en medio de las situaciones de la vida diaria, y muchas de ellas incluyen el sufrimiento y el dolor. Y entonces la semana pasada Pastor Brad nos ayudaba a entender que el Espíritu Santo obra en muchas áreas en nuestra vida alrededor de nosotros y nos ayuda a parecernos más a Cristo. Entonces, tenemos toda una gran receta completa allí de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, ahora, Pablo, en este capítulo 8, va a empezar a hacer como un mix de transición a que cómo usted y yo podemos disfrutar y vivir confiadamente en estas verdades que ya nos ha ido explicando, que ya nos ha ido hablando. Entonces, en este día, usted y yo estaremos hablando acerca de... No sé qué hago con este control. Circunstancias, son más que circunstancias, el propósito que transforma nuestro dolor. Romanos 8, 28 al 30. Si usted tiene su Biblia, sáquela allí. Si usted tiene su celular, puede sacar esto también, y vamos a leerlo juntos para que podamos pensar y meditar un poquito en lo que vamos a estar hablando. Ya va a entender por qué más que circunstancias, un propósito que transforma nuestro dolor. La palabra de Dios dice lo siguiente, présteme atención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Esta es una porción de la Escritura bastante bonita, bastante interesante y bastante polémica en muchos casos, porque hay unas palabras allí en específico que a veces no nos ayudan con tanta facilidad a entender lo que Pablo está tratando de describirnos. Pero es bueno que usted y yo las conozcamos, y hoy nos vamos a meter un poquito a desmenuzar todo lo que esto implica para poder entender lo que la palabra de Dios nos está hablando y cómo usted y yo podemos ser exactamente victoriosos en medio de las circunstancias en nuestra vida. En especial, hemos estado hablando cuando hay dolor, sufrimiento y dificultad de por medio. Entonces, estoy muy seguro que usted y yo en el transcurso de nuestra vida hemos mencionado algunas de estas frases. ¿Verdad? Todo pasa por algo. Tranquilo, Dios tiene un plan. Ya verás, algo bueno saldrá de todo esto. ¿Les suenan familiar alguna de esas frases? ¿Verdad que sí? No hay uno de nosotros que no haya la utilizado. Todos y cada uno de nosotros buscamos consuelo en frases como estas. Lo interesante es que cuando mencionamos frases como estas, en medio de una situación de dolor, donde no estamos siendo afectados, y esas frases muchas veces carecen de sentido, carecen de fuerza, no tienen lo necesario para poder suplir lo que el alma necesita. Porque cuando estás en medio de dolor, que te digan, tranquilo, todo pasa por algo, sí, pero pues eso no cambia nada en mi situación. Entonces, es bien interesante porque Pablo está buscando reflejarnos, ayudarnos a entender algo acerca de esta idea que usted y yo tenemos. De hecho, más o menos lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender se ve como esto. A ver, si me funciona el... No, Adri, ¿me ayudas, por favor? ¿Qué es eso? Un mosaico, un piso. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Un vitral, puede ser un vitral, ¿verdad? Hay muchas ideas a las que usted y yo le podemos atribuir a esto, porque estamos viendo algo muy específico, muy particular, algo muy pequeño. Pero si usted y yo nos alejaríamos unos pasos, veríamos la siguiente imagen. Veríamos un cuadro bien bonito, un diseño bastante hermoso, sí, un vitral, pero con una mano de alguien que lo está haciendo y lo está diseñando y lo está trabajando de una manera muy hermosa. Tal vez la primera imagen no se ve tan así,
Y cuando usted y yo estamos en medio de las dificultades, de las situaciones y de la vida diaria, a veces todo lo que está pasando alrededor y las circunstancias se ven como la primera imagen, donde no todo se ve tan bonito. Pero recuerde que hay alguien que está junto con nosotros trabajando. Y entonces esa persona, ese padre que usted y yo tenemos, nos está viendo y está viendo una imagen así en la cual Él está desarrollando, en la cual Él está trabajando. Y esa es más o menos la idea de lo que Pablo quiere ayudarnos a entender. Que usted y yo estamos en un lugar donde cuando nos encontramos con Dios, Dios no está buscando solamente arreglar las cosas que están mal en su vida, lo que está roto y solucionarle problemas. Sino que lo que Dios está buscando es trabajar con nosotros en medio de estas circunstancias para que usted y yo podamos conocerlo, ver su gloria y podamos ver lo hermoso que Él está haciendo en nuestra vida o alrededor de las circunstancias que usted y yo vivimos. Y para esto, es tan inteligente Dios que ha diseñado un plan, una manera, una forma en la que usted y yo podemos entrar en ese medio, podemos conocerlo a Él mientras vivimos la vida que estamos viviendo aquí y Él está trabajando en nosotros. Y es exactamente lo que Romanos nos va a tratar de explicar en esta mañana. Es exactamente esta idea. No nos está tratando de decir esta porción de la Escritura, que es bastante famosa. Lo que no trata de decir es que, tranquilo, todo va a salir bien de una forma mágica. Lo que está tratando de decirnos es que Dios está obrando con su pueblo, con un pueblo que ora, con un pueblo que sirve, con un pueblo que se entrega, con un pueblo que también sufre, pero está trabajando con su pueblo. Y a través de esto está generando su propósito y su voluntad en el mundo en el que usted y yo vivimos. Eso cambia todo, ¿verdad? Porque no esperamos que Dios aparezca como un hada mágica con la varita, ¿verdad? ¿Quién quiere esa varita? ¿Quién no quiere esa varita más bien? Todos. Yo quisiera que haga tic y cambiara cosas en mi vida. Y cada uno de nosotros me imagino que es lo mismo. Pero lo que Dios está diciendo es, la historia del hada no funciona aquí, pero yo estoy a tu lado caminando. Y si tú me conoces, vamos a ir trabajando el propósito para el cual yo te he traído. Y eso cambia todo. Porque ahí usted y yo podemos abrazar con mucha fuerza y verdad todo lo que hemos ido aprendiendo de parte de Dios en estas últimas semanas. ¿Bien? Ya estoy emocionado, así que permítanme remangarme los brazos y le comparto lo siguiente. La primera parte de esta escritura, nos menciona el versículo 28 y dice esto siguiente. Se lo voy a leer, no está como está allí, porque aquí le quiero explicar algo. Se lo voy a leer una vez más. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y esa traducción es buenísima. Está muy bien pensada, pero hay un pequeño detalle, hay un pequeñísimo detalle, que cuando usted y yo lo leemos como se lo acabo de leer, en la gramática, el sujeto sobre el cual se está aplicando la acción, si usted era bueno y no en gramática, lo siento, pero el sujeto sobre el cual se estaba aplicando la acción, en esta forma que leímos, recae sobre nosotros, sobre los que son llamados o los que aman. Pero cuando usted y yo lo leemos muy fielmente a lo que está escrito en griego, el sujeto recae sobre Dios. Entonces la forma correcta de leerlo sería así. Sabemos que Dios obra con los que le aman en todas las cosas, para el bien. Y ese pequeño cambio en cómo entender esto, cambia todo lo que usted y yo podemos entender de este versículo. Porque lo hace más profundo. Y porque coloca razón y fuerza y verdad sobre quien sí puede obrar en las cosas para bien. Y nos da un buen entendimiento de lo que sí se genera a través de la interacción con Dios. De hecho, cuando usted y yo vemos esto, es que básicamente lo que nos está tratando de decir Pablo es que Dios está cooperando activamente con su pueblo en cada una de las situaciones que vive para poder cumplir el propósito que Él tiene.
y usted y yo encontramos obra con una cooperación divina en la misión que nos ha dado, no es suerte y tampoco una premonición del destino. El propósito que Dios está obrando se cumple bajo los parámetros de los cuales Dios está mencionando. Y si usted y yo no conocemos esto, es pues obviamente bastante complicado reconocer cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida. Por eso nos compete y nos sirve a usted y a mí poder entender esto. Y menciona esa parte, los que aman a Dios. Si usted y yo salimos afuera, a las calles, y usted pregunta a cualquier persona, la mayor parte, en especial de nuestra población latina, hispana, tiene un contexto religioso. Entonces, si usted y yo preguntamos a cualquier persona, ¿tú amas a Dios? Si esta persona tiene un contexto religioso de fondo en su vida, va a decir que sí, aunque conozca o no conozca nada de Dios. Lo complicado de esto es que esto que Dios está buscando es algo relacional, no es algo de conocimiento. Entonces, cuando nos dice los que aman a Dios, esas personas que aman a Dios son las con las que Dios está obrando, con las que Dios está trabajando, con las que Dios está haciendo, se refiere a que hay algo de interacción entre esa persona y Dios. Y por eso son las personas que conocen de Él y que buscan de Él en oración y que viven en Él sirviéndole y que buscan imitar, que buscan desarrollar el carácter de Cristo en su vida, que sufren y sirven con Él. Entonces, si usted lo piensa, Pablo nos está hablando de que Dios está buscando hacer el bien en nosotros, pero a través de un propósito mayor, no algo al azar, ¿sí? No algo al decir como casualmente, qué buena suerte que me ha pasado esto, es que Dios me ha bendecido. No, sino que Dios está haciendo algo bastante propositivo en su vida y en mi vida, en cada uno de nosotros. Y si usted y yo lo pensamos, esto debería generar un impacto bastante fuerte en nosotros. Porque no estamos viviendo al azar. Y eso quiere decir que cada decisión que usted y yo tomamos en el día importa. Eso quiere decir que cada reacción que usted y yo tenemos en el día importa. Porque todas están buscando un propósito que Dios está estableciendo. Que no estamos viviendo al azar. Que no estamos viviendo a la suerte. ¿No? No estamos tirando una moneda al aire cada día en cada situación y decir, a ver qué sale hoy día. ¿Será que me caso o no me caso? ¿Verdad? ¿Será que me descaso? No, ¿verdad? No estamos jugando al azar. Estamos caminando una vida y Dios nos está mostrando una vida propositiva. Algo que tiene un fundamento, que tiene una razón y que sobre todo tiene un objetivo para terminar. Y entonces ahí entra bastante bien el contexto de lo que Él nos está hablando. Porque Él no está tratando de buscar que usted y yo andemos consolados en que si las cosas salen bien, sino Él está tratando de que usted y yo abracemos ese consuelo y estemos consolados en nuestro corazón, sabiendo, estando segurísimos de que Dios sí está obrando en nuestras vidas, de que Dios sí está haciendo algo en nosotros, de que Dios sí está haciendo algo a través de nosotros, con un objetivo de bien. Y esto es diferente, y eso es bueno, y eso debería ser el objetivo. La siguiente porción de la escritura que menciona aquí habla algo bastante interesante. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y tengo la intención de mencionarle dos de las palabras que están allí, porque esas dos palabras que están allí, si usted viene de un contexto de iglesia, ¿alguien viene de un contexto de iglesia aquí? ¿Sí? De antes, no de aquí, sino de antes. ¿Sí? Ok, yo estoy más que seguro que usted ha escuchado esta porción de la Escritura y bastantes cosas sobre ella, porque es una de las más divertidas polémicamente de discutir. Y la verdad es que le quiero ayudar a que usted pueda ver el panorama más grande y no enfocarse solo en dos palabras, sino ver lo que Dios está tratando de hablar y Pablo está tratando de mostrar, así como esa pintura grande, no en las líneas, sino en el panorama completo. Y es bien interesante porque cuando estábamos hablando de esta palabra que dice conoció, se refiere a que conoció de antemano. Se refiere a que en algún momento a usted y a mí, Dios nos vio y nos diseñó y estuvo con nosotros y sabe todo lo que ha pasado en nuestra vida.
Pero ¿sabe qué es lo que más implica también esta palabra? Es que esa palabra busca una elección de relación. No busca algo al azar donde Dios dice como de, a ver, tú y tú y tú y tú entran a la iglesia, los demás al infierno. No, no está hablando eso. Está hablando de que ha abierto un camino para que usted y yo podamos tener una relación y una reconciliación con Él. Y eso es distinto. Y eso es verdadero. Y eso genera algo justo. Y menciona la palabra predestinó. ¿Qué es predestinar? ¿Quién sabe? Algo que planificas de antemano, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda esto. Todos los que son papás van a entender esto, en especial. Cuando tú tienes un hijo, ¿qué es lo que esperas para él? Lo mejor. Entonces, lo mejor en tus medios, ¿qué implica? Que vas a buscar que estudie, que vas a buscar que tenga salud, que vas a buscar que tenga bienestar. Esto implica que vas a trabajar para darle comida. Esto implica que vas a buscar tenerlo obviamente siempre en sus citas médicas para darle salud. Esto implica que tú vas a trabajar de la mejor manera para guiarlo, para que tome decisiones de estudiar y tener algo que lo permita desarrollar una función. Tú no eres Dios en ese momento, pero estás predestinando, preestableciendo lo que quieres para tu hijo. Si quisieras vivir al azar, harías como de la moneda, ¿no? De nuevo, ¡pum! Hoy comes, no comes. Ah, no comes, lo siento, mi amor. Pero no es eso. Dios lo que está haciendo es que nos ha predestinado una forma de nuestra vocación. Y lo que continúa diciendo el versículo es que ha predestinado esta imagen en reflejar a su Hijo. Para usted y para mí, lo que Dios ha predestinado para vivir en esta vida no es una receta de decir, tú me vas como un robot por este camino, sino que cada uno de nosotros nos ha creado con detalles específicos y distintos. Si yo traigo a Carlos aquí a mi lado, somos bastante distintos, ¿no? Estamos vestidos casi igual ahorita, pero somos bien distintos. Él está más guapo, yo no. Entonces, ¿se da cuenta? Si Dios hubiera puesto robots ahí a caminar a todos nosotros, estaríamos en algo complicado. Pero no. Cada uno de nosotros tiene una esencia, tiene detalles que Dios ha puesto en nosotros que son únicos, particulares y específicos, pero nos ha colocado un camino en el cual el objetivo es el mismo. Imitar con eso único que usted y yo tenemos, imitar y modelar y reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es verdad. No es un Dios asando al azar las cosas, sino es un Dios que ha preestablecido para sus hijos un camino y nos ha dejado el modelo a seguir. Usted y yo tenemos a Cristo Jesús, que es el modelo que usted y yo debemos buscar, caminar e imitar. Por eso es que termina diciendo la porción de la Escritura, para que Jesús sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Si no, no diría eso. Nos ha dejado ese modelo para que usted y yo seamos los que reflejamos lo mismo que Cristo ha hecho. Y encontramos en la Escritura que constantemente Él es la cabeza y Él es el modelo que se refleja para cada uno de nosotros. Entonces, es algo que usted y yo debemos meditar y aplicar, porque si usted y yo lo entendemos bien, esto nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar? En que si usted y yo buscamos trabajar esto en nuestra vida y lo entendemos de esta manera, cada acción que usted y yo tomamos, el carácter de Cristo se va a ir imprimiendo en nosotros. Va a ir cambiando en nuestra vida. Y la forma en la que usted obraba sobre muchas cosas va a ir siendo transformada. ¿Verdad? Usted ve tan paciente a Pastor Brad. Tal vez él no era tan paciente como es ahora. Usted lo ve y es súper tierno. Pero quién sabe si era así antes, ¿verdad? Nadie sabe. Bueno, Gail tal vez, pero nadie más. Y yo estoy más seguro que cada uno de nosotros puede ver cosas en nuestra vida. Yo le he contado cosas de las mías, de esas que no me enorgullecen, pero al final son la forma en la que yo le puedo mostrar que Dios sí está obrando. ¿No? Entonces, si usted y yo buscamos colaborar con el Señor en lo que Dios está haciendo, pues esa imagen de Cristo se imprime en nosotros. Y entonces usted y yo podemos semejar cosas como el perdón.
y practicarlo. El servicio y practicarlo. La entrega, la perseverancia y también saber de que en medio de nuestras situaciones Dios está tomando el control mientras usted y yo vamos haciendo lo que supuestamente estamos llamados a hacer, que es tener un propósito mayor, reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas para que todo el que no lo conozca, ¿qué pasa? Para que todo el que no le conoce se vuelva a reconciliar con el Padre. Y entonces eso cambia todas las cosas. Y eso es bastante importante. Piensen que usted y yo estamos llamados a ser personas que reconciliamos con Dios. ¿Sabe por qué eso es bien importante? Porque nos va a bajar del trono de jueces. Y eso es algo valioso. Valga el tema y el espacio con esto, pero ¿sabes qué? Eso es importante. Porque por muchos años, al principio cuando yo conocí al Señor, yo llegaba a la iglesia, claro, después de haberme dejado de asustar por algunas cosas que pasaban en una iglesia particular, cuando llegaba a la iglesia, yo veía así como de, mira cómo está vestido aquel. Y luego llegaba así y sabía de los que tenían sus fallas, como los que sabían las mías, y ocultaba las mías y luego juzgaba al otro. Pero es que mira, ¿cómo viene aquí si él está haciendo esto? Qué equivocado estaba. Muchos años desperdiciados de mi fe. Porque la verdad Dios me ha llamado no a ser juez, me ha llamado a ser un ministro de reconciliación con las personas. Vaya yo a saber si más bien la persona que está luchando con su pecado es porque está tan débil y tiene tanta necesidad más bien en su vida de que alguien lo fortalezca, lo ayude para salir de esa obra, y yo estaba haciendo lo contrario. Usted y yo estamos llamados a algo mejor. Usted y yo estamos llamados por Dios a ser reconciliadores. No con nosotros, no a mis gustos ni a mis criterios, a los de Dios. Y por eso nos compete a usted y a mí conocer lo que Dios piensa, porque Dios nos ha llamado para esto. Y es exactamente a lo que entra Él. En la siguiente porción de la Escritura que continúa, nos menciona 5 acciones que dice que Él conoció, predestinó, ya le explicaba estas 2, llamó, justificó y glorificó. Y eso es como un plan, como una secuencia de lo que pasa en la vida, en la salvación de cada persona, de cada uno de nosotros. Dios nos ha conocido y busca ese amor relacional con propósito. Nos ha predestinado, nos ha diseñado la vocación en la que usted y yo vivimos, reflejar a Cristo. Pero después de esto, ¿qué más ha hecho? Nos ha llamado. Nos ha llamado, nos ha convocado para participar de su misión. ¿Usted cree que es casualidad que está sentado en este lugar? ¿Usted qué cree que es casualidad que yo le estoy hablando lo que le estoy hablando? Le cuento que no. Le cuento que cuando un día esté delante de Dios, le va a decir, ese loquito de los pelos rizados que estaba allí, ese loquito te dijo que estabas llamado para mi misión. Tú estás llamado, te lo creas o no. Cada uno de nosotros. Pero no estás llamado de una forma específica para decir, Carlos, tú serás el profeta entre las naciones y te levantarás. No. Dios sabe si te llamará algo tan específico. Pero tú estás llamado a modelar la imagen de Cristo. Y yo también. Y cada uno de nosotros. Independiente de que tú tengas una labor específica, como en mi caso, ser pastor en la iglesia. Pero más allá de cualquiera de estos, tú y yo y cada uno de los que nos acercamos a Cristo, tenemos el mismo llamamiento. Ministros de reconciliación y modelar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Si tú y yo hacemos estas cosas, nos vamos a evitar toda la crítica que ha habido sobre la iglesia y toda la falsa y el término tan grande que siempre dicen a la iglesia, no, es que son bien hipócritas. Claro, es que son bien hipócritas. Pues sí, ¿quién no? Si estás tratando de ocultar tu pecado para aparentar ser algo, obviamente vas a ser hipócrita. Pero si dejas de aparentar y empiezas a vivir lo que se supone que Cristo nos ha llamado a vivir, ciertamente no serás un hipócrita. Ciertamente serás alguien que ha entendido que Cristo lo está santificando y está aprendiendo a dejar una vida de pecado. Diferente. Bastante diferente. Y allí va exactamente esto. Justificó, nos ha declarado y ha colocado a su pueblo en la posición correcta para su tarea. Exactamente lo que te acabo de decir. Dios nos ha sacado de estas obras y nos ha colocado en decir, ok, este es el punto de partida. De aquí en adelante tú y yo vamos caminando juntos y vamos logrando los objetivos, las metas y todos estos detalles.
que se supone que tienen que pasar en nuestra vida. Que el Espíritu nos renueve. Y encontramos lo último que nos dice, que glorificó. Muestra su gloria en ellos y ahora en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? A veces este término nos deja como de, ¿qué pensar? Te voy a dar otra vez el ejemplo de un niño. Si tú ves a tu hijo que gana una medalla en una competición, ¿qué pasa? Obviamente el pecho se te infla hasta más no poder, ¿no? Te llenas de orgullo, te llenas de, Pero cuando vean a tu hijo, siempre va a haber alguien que va a preguntar, ¿y quién te impulsó a hacer esto? Y ahí va a aparecer, tal vez, en alguna medida, mis padres, mi familia. ¿Qué está dando? Gloria a los padres, por el labor que han hecho. Es lo mismo, pasa de la misma forma. Dios está obrando cuando tú y yo encontramos y cambiamos y así pasa esto en nuestra vida y te preguntan, hey José, ¿por qué has cambiado esto en tu vida? Tú no vas a decir, bueno, sí, ha habido estas situaciones y Dios me ha ayudado en esto, de una forma real. ¿Qué estás haciendo? Estás dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Eso es lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Cada cambio en nuestra vida, cada situación, cada transformación, cada circunstancia que se vence en medio del dolor, del sufrimiento, en las victorias, en cada una de estas áreas, tú y yo podemos decir que Dios nos está ayudando, encontrar lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y eso da gloria al nombre de Dios. Cuando estás en medio del dolor y el sufrimiento, ¿cómo es que eres tan fuerte? ¿Cómo estás sosteniéndote en este lugar tan difícil? Es que hay alguien que me está ayudando, hay alguien que está conmigo y compartes la gloria de lo que Dios está haciendo. Si te das cuenta, tú y yo estamos llamados a esto. Todos estos verbos, es bien interesante porque todos estos verbos, cuando están escritos en el griego, son como un pantallazo en la historia. Y no es algo que ha pasado una vez y ha dejado de pasar, sino es que ha sucedido y está continuamente sucediendo, afectando la vida del que cree. Así que tú y yo tenemos algo que Dios está haciendo de una manera bastante activa. Por eso el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te llamó a reflejar su gloria, te sostiene mientras tú la estás reflejando. No es que Dios te ha llamado y te dices, bien, eso es lo que tenemos que hacer, compartamos las buenas noticias. Y ahí me cuentas cómo te ha ido, nos vemos de aquí en un año. No, sino que Dios te trae, está contigo, empieza a trabajar junto a ti. Y tú con Él, y a través de eso tú y yo vamos reflejando y viendo, y Él nos va sosteniendo mientras vamos caminando. El pueblo de Dios encuentra consuelo no escapando del dolor, sino descubriendo que el dolor mismo se convierte en lugar de cooperación divina y de gloria revelada. ¿Por qué te pongo esta frase? Porque durante las últimas semanas hemos hablado que Dios está en medio de las situaciones de dolor. Y es mucho más fácil reconocer a Dios en medio de las situaciones de dolor que en medio de las situaciones de victoria. Porque en la victoria a veces se involucra nuestro ego. Y entonces no logramos diferenciar bien. Pero en medio de las circunstancias de dolor, de sufrimiento, donde tú y yo dijimos que perdemos el control, es donde más fácil notamos y reconocemos a Dios. Lamentablemente nuestra vida está plagada de esas situaciones, de una u otra manera. Algunas nos afligen más, algunas nos afligen menos. Pero en todo esto, cuando tú y yo entendemos lo que hemos hablado hoy día, realmente vamos a hallar que ese punto de sufrimiento, ese punto de dolor, ese punto donde hemos perdido el control, donde ya no estamos sosteniendo todo de la manera en la que esperábamos, es el punto donde podemos encontrar realmente esa cooperación, ese trabajo conjunto de Dios en medio de nosotros y de nosotros sujetándonos a Dios. Y eso va a marcar una distinción en lo que tú y yo podemos vivir o no vivir, en la manera en la que tú y yo podemos pasar o no pasar en esas situaciones. De hecho, la tormenta llega sobre todos, ¿no? Ya lo hemos visto. La tormenta llega sobre todos, el dolor pasa sobre todos, el sufrimiento son generales. Cada uno de nosotros
los vamos a pasar de una u otra manera en diferentes tiempos. No nos libramos de estas cosas. Pero cómo pasamos y el desenlace de estas situaciones puede cambiar mucho, total, completamente, si tú y yo hemos entendido lo que hemos hablado hoy. Si tú y yo entendemos que Dios nos ha llamado, que el propósito, que la misión a la que Dios nos ha traído es que tú y yo reflejemos el carácter de Cristo. Y mientras tú y yo estamos enfocados en ese carácter de Cristo, que es servir a otros, que es amar al prójimo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, Dios se está encargando de las situaciones que tú y yo vamos viviendo, de los sufrimientos en los que tú y yo estamos metidos, de las complicaciones en las que a veces nuestras buenas y malas decisiones nos inducen. Y Dios se encarga, y Dios obra, y Dios transforma, y Dios renueva, y Dios te va a dar libertad, y Dios te puede ayudar, y Dios te puede dar consuelo, pero parte de que tú y yo entendamos bien a lo que Él nos está llamando, que tú y yo nos podamos acercar bien a lo que Él nos ha invitado a vivir. Espero que puedas meditar mucho sobre esto. Me gustaría hacer algo como muy emocionante para ti, pero no soy la persona más hábil haciendo y moviendo emociones. Tal vez sí, pero tal vez no. Entonces, prefiero que no, prefiero que tú medites, que tú pienses y que Dios te pueda hablar y que el Espíritu Santo, que hemos entendido la semana pasada con el Pastor Brad, que está obrando, que nos está hablando, que está haciendo algo en nuestra vida, pueda ser el que te ayude a comprender a profundidad lo que hemos hablado hoy día. Grábenlo en su mente, grábenlo en su corazón. Recuerde lo que hemos hablado en este día. Dios es el actor central de este tema, de todo lo que usted y yo estamos viviendo. Y guárdelo y atesórelo en su corazón. Quiero pedirle que pueda ponerse sobre sus pies, oremos y cantamos una canción y aproveche ese tiempo para meditar, para hablar con Dios. Si usted quiere y tiene que descargar el corazón, hágalo allí. Si usted quiere simplemente hablarle de algo, preguntarle algo al Señor, hágalo, aproveche de orar, hable de la manera en que usted prefiera, pero disfrute y aproveche ese tiempo y entréguelo en su comunión y en su relación. Si quiere, cierre sus ojitos allí para no distraernos nada más y le damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu buena voluntad con nosotros. Señor, gracias porque podemos saber y entender que lo que tu palabra hoy nos dice no es un dicho para poder mencionar a la ligera y esperar que las circunstancias cambien por suerte, sino lo que tú estás diciendo es que nos estás llamando a poder estar en una relación contigo, a que tú y yo, mis hermanos y yo, podamos estar en una relación contigo y a través de esa relación tú cumples tu propósito, que es reflejar a Cristo en nosotros, que nosotros reflejemos a Cristo para todas las demás personas y que en medio de esa situación, mientras estamos enfocados en nuestra mente, en conocerte a ti, en saber cómo Jesús obraría, qué es lo que Jesús haría, en conocer más de ti y aplicarlo en nuestra vida, tú estás ayudándonos, tú estás obrando y estás buscando que las cosas que van pasando en nosotros terminen con un fin de bien. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros hoy pueda entender en la profundidad de nuestro corazón esto, sabiendo de que tú nos estás llamando a esta buena obra, a ser reconciliadores de tu mensaje con el corazón de tantas personas, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros pueda atender a tu voz, al llamado que tú nos haces en este día.